parecía que estaba cegada por la luz. Y de repente comenzaba a ver mejor, y recobró completamente la vista. Un fenómeno hermoso que hace que todo el que esté alrededor se conmueva. Y allí se conmovía todo el mundo, menos los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban ciegos. Aquí lo injuriaron. Aquí ha nacido todo entero en pecado. ¿Por qué? Porque es de nacimiento. O sea, tú eres un pecador de nacimiento. O sea, tú no ves porque eres un pecador y ahora tú quieres darnos señales nosotros de que de lecciones de religión. Tú que eres el que ha nacido en pecado porque ha nacido ciego. Todavía ellos siguen tan ciegos que no se dan cuenta aquello que ha dicho Jesús. Ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó y todo el mundo vio, menos el que no ve, que es el fariseo que está escudándose en la ley y no es capaz de ver al Hijo del Hombre y reconocerlo. Tú naciste en pecado, tú no puedes enseñar. Claro, ellos son los que dicen eso. Se repite la historia de la mujer adúltera. Lo quieren acusar ellos, que son precisamente los pecadores. Y ahora viene la última parte, porque lo echaron fuera, lo echaron del templo, y ahora, fíjense, Jesús se enteró, versículo 35, se enteró de que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Definitivamente lo está reconociendo. Y fíjense, esa escena, quiero que sepan que los fariseos están alrededor. Los fariseos están atrás. Quiero que entiendan que no fue que de repente fue un dialoguito entre ellos dos, sino que los fariseos están viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto. El que te está hablando, el que está hablando contigo. A lo que él contestó, creo, Señor, y se postró ante él. Creo, Señor. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Hay algunos manuscritos, hay algunos profetas que hablan del Hijo del Hombre. Y sobre todo cuando se habla de Hijo de Hombre, estamos hablando de un ser humano normal. Hijo de Hombre. Hay un profeta que Dios le está hablando constantemente diciéndole, Hijo de Hombre, haz esto. Hijo de Hombre, Ezequiel. Hijo de Hombre. Ese Hijo de Hombre aparecerá pero en todo el libro, porque se dirige a Ezequiel, al profeta, como hijo de hombre. Ahora, que no es lo mismo que el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa, porque cuando uno dice Hijo de Hombre, significa naturaleza humana, es un ser humano. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí el Hijo del Hombre es uno que en Daniel 7:14 aparece la imagen de que había un hijo de hombre que iba a venir montado sobre las nubes. Aquí la imagen, aquí está aquí. Un hijo del hombre montado sobre las nubes que iba a venir a la tierra. Que iba a llegar uno que cuando dice en la apocalíptica de Daniel, cuando se dice montado sobre las nubes significa que es divino. Y cuando se dice que es un hijo de hombre, es humano. Y aquí es la primera vez fuertísima, Daniel 7:14, en donde se está aludiendo a una persona que tiene naturaleza humana y naturaleza divina a la vez. Y esta es la imagen que se va a apropiar Jesús para sí mismo, cuando él dice el Hijo del Hombre. Cuando habla el Hijo del Hombre está hablando en singular, que es el Hijo, uno que vendría como Hijo de Hombre, que vendría a la tierra para una misión particular. Aquí otra de las facetas de las cuales en Jesús se va a cumplir. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y aquí, bueno, él dijo, sí, muéstramelo y lo adoraré y le serviré. Como la samaritana, dame de beber, no te apures. Y yo no vendré más a buscar agua aquí. O los magos de Oriente que vienen a adorar a quien no conocen. ¿Están dispuestos a? Los fariseos, que son los que tienen toda la característica de Jesús, ellos tienen todo. Ellos tienen lo del Hijo del Hombre, ellos tienen lo del profeta, ellos tienen toda la característica. Ellos se saben la ley, ellos tienen peor excusa, no tienen menor excusa que cualquiera
para reconocer la característica de ese Jesús, de quién es, y son los únicos que no lo ven. Y sin embargo todo el mundo lo adora, sí, se postró. Dime quién es Señor. Parece que le reconoció la voz. Dijo, este es. Y le llamó Señor, Kyrios. Es una palabra dura. Es una palabra que reconoce la divinidad. Parece que la discusión con los fariseos le ayudó a entender que él venía de Dios. Y le dijo Señor. Y se postró. Entonces Jesús dijo esta palabra. Fíjense. Bueno, y otra cosa. Le has visto el que está hablando contigo. Eso también recuerda la frase de la samaritana. Cuando la samaritana le dice, sabemos que vendrá el Mesías y nos lo explicará todo. Dice, yo soy el que te habla. O sea, el que te habla, el que te está hablando. Él muchas veces dice el que lo hace de esa manera en el Evangelio de Juan. Y a eso vino a la samaritana correr a llevar personas para adorarlo. Y a a postrarse a los pies. Y están mirando los fariseos. Fíjense. Jesús dijo, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Interesante aquí. Aquí dice una palabra que es categórica, que viene a reflexionar sobre Isaías, y algunos fariseos que estaban con él oyeron esto, ¿ven? Estaban ahí disimulando, pero estaban atentos a lo que estaba pasando, y ellos dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado sigue en ustedes. Aquí es aquel que no tiene excusa. Está patente delante de ellos. Ustedes, si fueran ciegos, porque está el ignorante, el que nunca ha oído hablar del Mesías, el que no está esperando al profeta, los gentiles. Y precisamente a ellos, que son los infelices ciegos, porque nadie les ha instruido, ellos, los fariseos, son capaces de despreciar. Pero ellos, que son los que debieron haber visto y reconocido al Mesías, son los que están viendo, y ustedes dicen que ven, y entonces el pecado permanece. Ese rechazo. Eso es porque ellos no ignoran ninguno de las señales que están ahí. La están rechazando, que es otra cosa. Cosa que muchas veces podemos caer nosotros también en esto. Atención, que podemos rechazar. Dios se nos puede revelar de una manera muy clara, de una manera muy evidente, y nosotros todavía seguir con la dificultad. Es decir, todavía no lo creo. Hasta que no pase eso, no lo creo. Y nosotros con la tosudez, como le pasó al mismo Tomás, si yo no veo, no creo. Tiene que ser así. Dios tiene que venir aquí y decírmelo. Si él me dice, se rieron algunos porque hay gente que lo dice así. Que venga Dios mismo y me lo diga, entonces yo voy a creer. Ajá. Vamos a poner a Dios, como dicen, de mojiganga, para que Él tenga que hacer lo que a mí me viene en gana y no sea Él el Señor y yo tenga que aprender a leer sus signos. Finalmente, entonces, ustedes dicen ver y el pecado permanece. Aquí esto conecta con la fiesta de los tabernáculos, por la temática de la luz, la columna, las luces en la fiesta. Si hay una fiesta que está llena de luces, es la fiesta de los tabernáculos. Aquí hace una alusión a la fiesta que apenas acaba de pasar, o sea que da a entender que estamos todavía en ese mismo contexto. Segundo, ¿qué tan histórico es ese relato? Bueno, no está en ese orden, pero el hecho es histórico sin dudas. No es imposible que un ciego vea de nacimiento. Si el padre Emiliano orando pudo hacer, ¿cuánto más no va a ser el Hijo del Hombre? Así que lo haya hecho no tiene ningún tipo de dificultad. Lo que tiene aquí, claro sí, es una alusión al bautismo. De hecho, en la liturgia de la introducción al bautismo aparece siempre ese pasaje del ciego de nacimiento. Porque el ciego de nacimiento forma parte de aquellos que son bautizados y siendo bautizados pasan de la tiniebla a la luz, como en la Pascua. La fiesta de la Pascua, en la que ustedes estaremos cada año y próximamente estamos por celebrar, en la noche todo está oscuro. Las primeras lecturas se oyen en la oscuridad y se va encendiendo todo hasta que llega el Evangelio
y la primera, la palabra de el gloria y la palabra de la epístola de San Pablo y el evangelio, todo a la luz, todo ha cambiado. Y todo esto, este es el espacio privilegiado para el bautismo. Entonces, por esto, el bautismo ha sido representado siempre como un paso de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Y por esto aquí hay una clara alusión a que se sale del reino de las tinieblas para ir al reino admirable de su luz. Y aquí seguimos todavía capítulo 10. Esta parte está unida a la fiesta de los tabernáculos también. Aunque aquí se va a jugar con otro binomio más interesante, el capítulo 10. Pastor y oveja. Uno dice, ¿ha cambiado No, para nada. Comencemos por decir que la oveja es un animalito que no ve de lejos, muy temeroso y que necesita constantemente de la voz del pastor que le esté llamando, que le esté diciendo. El pastor es el que se ocupa, como ellos no tienen casi vista, de que cuando caminen tengan que caminar por un lugar que esté seguro. Y ellas, las ovejas, conocen, confían en el pastor porque no tienen a dónde ir. ¿A quién van a ir? No ven nada, siempre han oído, siempre han visto cómo lo cuida. ¿A quién van a ir sino detrás de ese pastor? Y nunca se van a atrever a ir delante de otro pastor, como ya algunos videos que ustedes han visto se nota. Por eso aquí este jueguito de pastor y oveja no es menos que el de la luz para los ciegos. Y aquí hay dos aspectos. Aunque en la parte final del ciego supo que le habían echado y fue a encontrarlo, al ciego que había recobrado la vista, aquí ese buen pastor fue a buscar. Acuérdense que aquí hubo una búsqueda del ciego de nacimiento. Le dio seguimiento. Y cuando supo que lo habían echado, le cayó atrás, como el pastor a su oveja. Así que aquí la cosa continúa. Aquí hay dos parábolas diferentes en esta primera parte. Vamos a leer primero los primeros 6 versículos. En verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En cambio, no seguirían a un extraño, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Esta parte interesante evoca a una costumbre que todavía ocurre en la Palestina actual. En la Palestina actual, cuando uno ve esta imagen que dice el portero la saca y cada una atiende a la voz de su pastor. Miren, en Palestina todavía hay lugares donde hay comunas de pastores. Y los pastores se juntan, vienen en una comunidad. A veces, por ejemplo, pongamos 10 pastores, que cada uno tiene 40 ovejas. Aquí estamos hablando de 400 ovejas. Así que una buena cantidad de ovejas. Entonces lo que hacen muchas veces tienen un corral común. Y ahí en la noche encierran las ovejas todas juntas. ¿Para qué? Para que 9 se puedan descansar y uno solo sea el que vigile en la puerta, el portero. Y así al día siguiente otro vigila y al día siguiente otro vigila y a cada uno le toca amanecer solamente una noche de cada 10. Las otras 9 puede descansar. El problema no es ese. El problema es en la mañana, que eso todavía ocurre esto. No sé si ustedes lo han visto alguna vez en Tierra Santa, pero es bellísimo. Cuando de repente abren en la mañana, el portero abre y comienzan a salir las ovejas y los pastores se ponen cada uno a una esquina por allá, cada uno en su rincón y desde allí comienzan a llamar a sus ovejas. Cada uno comienza a llamar a su oveja y cada oveja está oyendo muchas voces y reconoce la de su pastor y comienza a caer atrás de ella. Y irremediablemente todas las ovejas vuelven cada una a su pastor. En la mañana, cuando se recogen, basta que el pastor les llame y cada una vuelve a su pastor y cada uno comienza a caminar con ellas y ellas le siguen.
Por eso, cuando uno está oyendo este pasaje, está oyendo una escena que todavía en Tierra Santa se oye de manera muy hermosa cuando dice que entra por la puerta, a este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz, le llama una por una y las saca fuera. Y cuando la ha sacado toda, va adelante y las ovejas le siguen. No seguirían jamás a un extraño. Esto es una de las imágenes más lindas que va a venir aquí y que vamos a atender, porque este pasaje y este capítulo es uno de los capítulos más entrañables en donde Jesús se va a manifestar no solamente como el Señor, sino que ahora el buen pastor va a tener el cuidado con los suyos. Y este es uno de los pasajes que nos va a hablar mucho más claramente a su realidad para con nosotros.